Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Nuestro tema para hoy, una exhortación a la santidad. Quisiera que me acompañen a leer la palabra, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Una exhortación a la santidad. Los que hemos creído en Cristo Jesús, los que creemos que en ningún otro nombre hay salvación, los que hemos sido elegidos de manera anticipada por el Señor, los que hemos sido separados, consagrados, santificados para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, también se nos exhorta a vivir una vida en santidad. Debemos estar listos para actuar con inteligencia. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Estar advertidos. Actuar con inteligencia, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Debemos estar preparados para resistir cualquier embate del enemigo en contra nuestra. Rechazar todo argumento que se levante en contra de nuestro Dios. Que nada interrumpa nuestro caminar durante el tiempo de peregrinaje aquí en la tierra. Que nada nos desvíe de esa esperanza viva. Que nada nos desvíe de esa recompensa eterna que nosotros vamos a tener. Que depositemos en el Señor toda nuestra confianza. Que vivamos caminando en pos de nuestro Señor, sabiendo que nuestro Señor va a volver por una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia resplandeciente. Y eso implica que debemos estar atentos para actuar, ceñir nuestros lomos. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo. Debemos de caminar entonces sin perder de vista la esperanza viva que nosotros tenemos. Gracias a que nuestro Señor Jesús vino, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, murió, pero también resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre y fue a preparar moradas para nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, por medio de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En ese camino de santidad que Dios quiere que nosotros caminemos, debemos entonces también alinear nuestra vida a los valores del reino. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Deseos que eran parte de la vida sin Dios. Deseos que eran parte de esa naturaleza pecaminosa. Pero ahora hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Y caminando en esa santidad que nos ha provisto por medio del Espíritu Santo y también por medio de la palabra, hemos entonces de eliminar todo aquello que interrumpa esa comunión con nuestro Señor. Gozamos de unión vital con el Padre. Ahora entonces, como hijos obedientes que somos, sabiendo que Él nos rescató de esa vida absurda que antes vivíamos, no conformarnos entonces al patrón de conducta anterior, no conformarnos a los deseos de este mundo, no conformarnos al modo de pensar del mundo actual, sino vivir según Dios. Nuestro estilo de vida debe estar ajustado a lo que la palabra del Señor dice y a lo que Dios espera de nosotros, sus hijos. Después que Él ha hecho todo por nosotros, después que Él nos ha acercado a Él, debemos de permanecer cerca de Él, también cultivando esa santidad al obedecer la palabra de nuestro Señor. No conformarnos a los pensamientos que se oponen a Dios. Dice Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos entonces de revisarnos a la luz de la palabra y preguntarnos, ¿qué cosa del mundo quiere Dios que yo deseche, que yo elimine? ¿Qué me dice la palabra con respecto a este modo de pensar? ¿Este modo de pensar es según Dios o es según los valores del mundo? ¿Qué cosa de mi vida pasada debo hacer morir? Si la palabra me dice, haced morir todo lo terrenal en vosotros. ¿Qué impulso mío debo someter al señorío de Cristo? ¿Hay en mí alguna forma de pensar de este mundo que Dios quiere que yo quite? ¿Que viva entonces según los designios del Señor para mi vida? Nuestras acciones y palabras deben estar sujetos al señorío de Cristo. Nuestra conducta, nuestro estilo de vida debe estar permeado por la palabra del Señor. Y en contraste a las obras del mundo, Él nos manda a ser santos. Dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La razón por la cual se nos demanda santidad es porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es consecuente consigo mismo. Nos ha limpiado, nos ha regenerado para estar cerca de Él. Entonces nosotros también tenemos que vivir en santidad, obedeciendo la palabra. Cada vez que nosotros obedezcamos un mandamiento de Dios, vamos siendo limpios. Y vamos eliminando todo aquello que no le agrada a nuestro Señor. Entonces hemos de conservar esa santidad provista por el Señor. Nuestra relación con Dios demanda una vida santa. Y el pueblo de Dios está llamado
a demostrar también el carácter santo de nuestro Dios. Y esa santidad, repito, Él nos las ha provisto. El Espíritu Santo nos ha transformado, nos ha regenerado, pero ahora tenemos que vivir según la palabra de Dios, según el consejo de Dios para nuestra vida, según lo que Él ha dejado aquí escrito en la palabra para que nosotros caminemos según Dios. En nuestro peregrinaje aquí en la tierra, hemos de conducirnos también con ese temor a nuestro Dios. Esa vida santa implica también tener temor a nuestro Dios. Si le llamamos Padre, entonces tenemos que temerle. Si somos sus hijos, también tenemos que temerle. Ahora, no es miedo, porque Él ha hecho todo para acercarnos a Él, porque Él es nuestro Padre de amor, porque Él es nuestro Padre perfecto. Jesús lo dio todo por nosotros, no escatimó absolutamente nada para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios. Es entonces vivir respetando a nuestro Dios, dándole honra a nuestro Dios, dándole honor a su nombre, dándole gloria a nuestro Dios, en temor reverencial a nuestro Dios y a su palabra. Entendiendo también que nuestro Dios no hace acepción de personas. Entendiendo también que nuestro Dios juzga a cada quien según su obra. Entonces hemos de temerle a nuestro Señor. Entendiendo también que Él pagó el precio de nuestra libertad, el costo de nuestra redención, Él lo asumió en la cruz del Calvario. Él nos rescató para Él. Con su amor recorrió toda la distancia para darnos libertad y perdón. Esa distancia que nos alejaba de Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la ciudadanía celestial. Pero Cristo Jesús hizo que esa distancia se eliminara y nos acercó a Dios Padre. Y el precio que pagó fue su sangre. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, de ese pecado original, ese pecado que contaminaba nuestra alma. Fue purificada nuestra vida gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús. No fue con algo corruptible como oro o como plata, sino que fue con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación alguna. Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús pagó el precio de nuestra libertad. Cristo Jesús pagó el precio de nuestro rescate y lo pagó con su vida, crucificándola en la cruz del Calvario, hecho maldito por nosotros. Él pagó el precio de nuestro rescate. Nos rescató del enemigo, nos rescató del poder del pecado, nos rescató para Dios, nos hizo hijos de Dios. Él hizo todo por nosotros. Hemos de entender que Él recorrió con su amor toda aquella distancia que nos separaba de nuestro Señor. Hemos de temerle porque nuestras obras están descubiertas delante del Señor. Pero también entendiendo que en Jesús hay redención y que hemos de deberle a nuestro Dios temor, reverencia, respeto, honra y gloria, porque es nuestro Dios, porque nos ama, porque le pertenecemos a Él. Somos la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. Ese temor ha de recordarnos también que somos nuevas criaturas. Y somos nuevas criaturas no por decisión nuestra, sino por decisión divina. Ese Cristo resucitado nos dice que tenemos esperanza viva. Ese Cristo resucitado nos dice que podemos tener confianza
segura en Él. Ese Cristo resucitado nos da seguridad. Ese Cristo resucitado nos garantiza un futuro glorioso, iglesia. Ese Cristo resucitado está con nosotros. Ese Cristo resucitado lo dio todo por nosotros. Ese Cristo resucitado está a la diestra de Dios. Ese Cristo resucitado es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ese Cristo resucitado nos ama. Ese Cristo resucitado volverá otra vez. La vida de santidad que Él nos proveyó. Esa vida de santidad que ha purificado nuestras almas por medio del Espíritu nos indica también que ahora el amor debe permear nuestras relaciones. Que el amor fraternal debe estar presente en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra relación con el otro, habiendo obedecido a la palabra, habiendo obedecido por medio del Espíritu. Entonces hemos de amarnos, dejar que sea el poder del Espíritu y el de la palabra que haga en nosotros lo que tenga que hacer. Presentarle al Señor nuestras relaciones, dejando que sea el amor del Señor el que nos ayude en esa aceptación del uno con el otro, entendiendo que nuestro Dios no hace acepción de personas, entendiendo que somos miembros del cuerpo de Cristo y que nos debe unir el amor puro, como dice aquí en la palabra, ese amor fraternal, no fingido, ese amor entrañable, ese amor que proviene de un corazón puro. Él nos exhorta a una vida en santidad, entendiendo que debemos estar listos para actuar, que debemos ser entendidos, entendiendo que debemos alinearnos a los valores del reino, conduciéndonos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación y también entendiendo que esa vida de santidad ha de mostrarse en nuestras relaciones. Acompáñame a orar. Padre, gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque eres ese Dios grande, ese Dios temible, ese Dios que nos ayuda, ese Dios que nos sostiene, ese Dios que vela por nosotros. Muchas gracias. Gracias por amarnos de la manera como lo haces. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque hoy nos invitas a vivir esa vida santa, Señor. Gracias por tu palabra que nos muestra el camino a seguir, que nos limpia. Gracias, Señor, porque nos llamas a renovar nuestro entendimiento, a dejar atrás todo aquello, Señor, que no conviene, a dejar atrás todo aquello, Señor, que es impuro, a dejar atrás todo aquello, Señor, con lo cual tú no estás de acuerdo. Gracias porque nos invitas a temerte, Señor. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque nos invitas también a mantener relaciones saludables donde se manifieste el amor entrañable, el amor puro. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te adoramos. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.